Ya. Entonces, chicos, ¿qué era sinapsis? Era una comunicación. ¿Será la única forma de comunicarnos? No, hay más formas de comunicarnos. Por ejemplo, la hormonal, ¿no? Ahora, cuando hablamos de sinapsis, nosotros hay que enfocar que la comunicación está siendo entre neurona y neurona o neurona y músculo. E incluso pueden ser entre músculo y músculo, ¿no? ¿Ya? Ahora, cuando nosotros tenemos esto de aquí, neurona músculo, recibe un nombre especial. Se llama placa neuromuscular, ¿ya? Entonces, ¿cómo denominamos a la placa neuromuscular, chicos? Por si es que les preguntan en el examen. ¿Cómo es una placa neuromuscular? La unión de una terminación nerviosa con una fibra muscular. No me importa si es esquelética, si es lisa o si es cardíaca, pero eso conforma una placa neuromuscular. ¿Dónde vamos a ver más placas neuromusculares? En el músculo esquelético. Y lo vamos a entender después del parcial, la razón de por qué aquí encontramos más placas. ¿Ya? Ahora, la sinapsis, vamos a ver que hay dos tipos. Pero para que exista sinapsis, ¿qué tiene que existir primero? ¿Qué es lo importante que tiene que haber sí o sí para una sinapsis? En el modelo más convencional o en el modelo más común. ¿Qué es lo que tiene que haber? Un impulso. Tiene, no, a ver, componentes de una sinapsis. ¿Cuáles son los componentes de una sinapsis? Ah, por ahí ya me lo dijo en el privado. Intenten hablar en el grupo del chat, o sea, por el chat acá. Vamos a tener una neurona, que va a ser una neurona presináptica, y puede, perdón, y también hay una neurona postsináptica. Entonces, es fundamental que nosotros conozcamos a la neurona. Entonces, ¿cuándo hablamos de que una neurona es presináptica y cuando una neurona es postsináptica? La presináptica, entonces, es aquella que va a liberar un neurotransmisor. Y acá me viene otro dato que me importa en este tema, que la sinapsis está mediado a través de neurotransmisores, ¿ya? Neurotransmisores. Entonces, si alguien te dice, hoy una hormona hace sinapsis, ¿qué le vas a decir? ¿Puede ocurrir o no puede ocurrir? ¿Puede ocurrir o no puede ocurrir? ¿Qué dice? Hablen, pe, chicos. ¿Por qué no se arriesgan? ¿Qué dice Antoinette? Sí, ¿Sí puede haber? ¿Qué dice no, Leslie? ¿Qué dice que Leslie? no. Que no puede haber. No puede haber, chicos. Esa es una característica de los neurotransmisores. Los neurotransmisores es sí o sí para la sinapsis. Cuando hablamos de hormonas, estamos hablando de que tiene que haber un vertido de todos estos componentes químicos en la sangre, ¿ya? Entonces, esa es una diferencia muy importante que cuando hagamos el tema de hormonas, yo les voy a hacer un cuadro comparativo, porque ahorita quiero que conozcan a la sinapsis, luego hablaremos de hormonas y neurotransmisores, y ahí les diré, mira, esta es la diferencia y esta es la diferencia de estos dos, ¿ya? Entonces, la sinapsis va a ocurrir de esta forma, y aquí vamos a encontrar al espacio sináptico. Entonces, tenemos cuatro componentes en la sinapsis. Tenemos una neurona presináptica, tenemos una neurona postsináptica, al neurotransmisor y finalmente al espacio sináptico. De estos cuatro, ¿cuál es el componente que no puede, perdón, que puede obviarse o que puede faltar? ¿Cuál creen que es ustedes? El que puede faltar en una sinapsis. Hay uno de estos cuatro que puede que no exista y es normal. Profesor, ¿puede repetirlo, por favor? Te escuché Ya, entrecortado. ya. O sea, la pregunta es, ¿cuál de estos cuatro componentes no se puede encontrar en algunas circunstancias? Claro, los cuatro componentes de la sinapsis son neurona presináptica, neurona postsináptica, espacio sináptico y neurotransmisores. Hay uno que en algunas circunstancias no va a estar. La neurona postsináptica, porque dice que puede haber comunicación neurona-músculo. Mm, ya, pero bueno, en parte tiene razón, ¿no?
puede haber una neurona músculo, pero siempre va a haber alguien postsináptico. O sea, por eso no le he puesto neurona post ni neurona pre, ¿no? Porque en algunas circunstancias el post puede variar. Lo que a veces no va a existir, chicos, son dos, ¿no? El espacio sináptico y en algunas circunstancias los neurotransmisores. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una sinapsis eléctrica. Entonces, esos son los dos tipos de sinapsis que quiero que aprendan, ¿no? ¿Cuáles son los dos tipos de sinapsis? Una sinapsis química y una sinapsis eléctrica. Entonces, ¿cómo diferencio yo una sinapsis química de una eléctrica? Que la química necesita sí o sí neurotransmisores. La eléctrica necesita en una primera instancia un neurotransmisor, pero luego ya no necesita. La química no tiene uniones gap. No hay gap. Entonces la eléctrica tiene interconexiones o proteínas intercelulares que se llaman gap. ¿Ya? Lo otro es que la sinapsis química es unidireccional y la eléctrica es bidireccional. O sea, puede regresar el impulso nervioso o el impulso eléctrico más que todo, ¿no? En cambio, en la sinapsis a través de químicos no puede. Por eso es que nosotros tenemos vías aferentes y vías eferentes a nivel nervioso, ¿no? Si no existiera esto de la unidireccionalidad, no existiera esta regla que lo van a conocer en Morfofisiología 1. Entonces, es importante que lo fijemos desde ya. Entonces, esas son las diferencias que yo quiero que ahorita tú te aprendas, ¿ya? ¿Habrá más? Claro que habrá más, pero lo vamos a ir conociendo conforme vamos entendiendo a los procesos, ¿ya? En la clase de mañana, por ahí como que vamos a ver casos clínicos y ya vamos a ir entendiendo lo mejor esto de las diferencias entre sinapsis química y sinapsis eléctrica. Ah, no se olviden también subir el caso integrador para revisarlo mañana. Ya, seguimos. Entonces, hasta aquí, todo bien, ¿no? Vamos con sinapsis eléctrica, rapidito, que es la más fácil. ¿Ya? La sinapsis eléctrica. ¿Cómo ocurre una sinapsis eléctrica? Acá, el común denominador de toda la sinapsis eléctrica es que existen estas proteínas. Estas pueden ser proteínas GAP, por ejemplo. ¿Quiénes hacen sinapsis eléctrica? Un ejemplo es el músculo liso. El músculo liso se conecta uno con otro a través de uniones GAP. ¿Quién más? Algunas fibras del músculo cardíaco, igualito también, por uniones GAP, ¿ya? No todas, ¿ya? No todo el músculo cardíaco es a través de uniones GAP. Gran parte del músculo ventricular y el músculo auricular se comunica así, ¿ya? Entonces, estos son los lugares donde nosotros vamos a encontrar, ¿qué cosa? Sinapsis eléctrica. Entonces, esta neurona, que es la presináptica, o un músculo presináptico, como quieramos llamarlo, dependiendo cuál sea el ejemplo, acá es post, ¿ya? ¿Qué tiene que pasar para que ocurra esto de acá? Primero, tiene que llegar un estímulo sí o sí acá, ¿ya? Imaginemos que es músculo liso. Entonces, el músculo liso debe recibir un estímulo. Y este estímulo, ¿quién lo lleva? Una neurona. Y acá hay una sinapsis química. O sea, para que ocurra una sinapsis eléctrica, ¿qué tiene que ocurrir primero? Una sinapsis química. ¿Quién es el único que puede hacer sinapsis eléctrica sin estímulo químico? El corazón, ¿ya? El corazón. ¿Por qué? Porque recibe un estímulo a través de uniones GAP mediante las fibras autómatas especializadas, tipo nódulo sinusal, tipo nódulo auriculoventricular, tipo fibras de Purkinje, o tipo haz de His, ¿no? Cualquiera que pongamos de ejemplo. Luego el músculo liso sí tiene que necesitar sí o sí una sinapsis química previa. Entonces, se origina un estímulo y se origina un potencial de acción. El potencial de acción que hace genera un aumento de voltaje, ¿no? Entonces el sodio empieza a aumentar, aumenta en concentración. Ustedes saben que el sodio está más afuera que adentro, pero si yo meto acá, si nosotros podemos comparar el sodio que está en la célula presináptica y la célula postsináptica,
¿Quién tiene más? ¿Quién va a tener más? ¿La pre o la post? Si llega un potencial de acción a la presináptica, ¿quién va a tener más sodio adentro de la célula? ¿El pre o la post? La pre. La pre. Entonces la pre va a tener más porque ahí está entrando el sodio, está entrando como loco, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo lógico? A través de una difusión simple, que el sodio fluya a través de este canal. Ahora, ¿será irreversible este proceso? Seguimos con Amir, a ver. ¿Será irreversible este proceso o podrá ser reversible? Puede ser reversible si es que hay una bomba. No hay bomba entre ellos, pero sí puede ser reversible. ¿Sabes por qué? Porque el estímulo en la neurona presináptica va a llegar un momento que va a desaparecer. Y cuando desaparezca, el sodio va a bajar en la neurona presináptica y todo el sodio que ha fluido hacia acá va a estar más abundante. Entonces, ¿hacia dónde va a ir la gradiente ahora? La contraria. Y esa es la razón de por qué la sinapsis eléctrica es bidireccional. Entonces, un impulso eléctrico o un potencial de acción puede viajar en ambas direcciones. ¿Ya? Ese es el mecanismo de una sinapsis eléctrica. Aquí no puedes inhibir. Entonces, si tú quieres inhibir una sinapsis eléctrica, primero tienes que inhibir una sinapsis química. No hay forma de que tú bloquees esos canales GAP. Si pondrán a revisar los fármacos a nivel cardíaco, que por ejemplo son los más comunes acá en estas circunstancias de eléctrico, no van a encontrar un músculo con inhibición, perdón, un fármaco con inhibición GAP a nivel de músculo cardíaco, por ejemplo, porque no se puede. Entonces, la única forma de parar una sinapsis eléctrica es a través de la inhibición de la sinapsis química predecesora. Entonces, hasta aquí, chicos, entendido para entrar a sinapsis química, que es tal vez el que vamos a demorar un poquito más. Chicos, ¿Podría explicar otra vez sobre por qué es reversible? Por favor. claro, mira, a ver, siempre hay que mantener el orden. Eso es fundamental. Ya quiero que mantengan el orden. Si nosotros decimos el primer paso, ¿cuál sería, chicos? ¿Cuál sería el primer paso? Que haya sinapsis química. ¿Cómo? Una El impulso sinapsis. químico. Claro, un estímulo, ¿no? Un estímulo. Y este estímulo viene de una neurona posiblemente. Entonces, una vez que ha ocurrido este estímulo químico, ocurre entonces un aumento de voltaje que vendría a ser un potencial de acción. Ahora, el sodio, ¿qué pasa? Empieza a aumentar. Entonces, el sodio en una primera instancia aumenta, ¿no? Aumenta. Entonces, ¿hacia dónde se va a dirigir la gradiente? Hacia la neurona postsináptica. Ahí, hacia ahí es la gradiente. ¿Por qué, Giuseppe? Porque una gradiente, ustedes ya saben, es de un lugar donde hay mayor concentración hacia un lugar donde hay menor concentración. Entonces, esto es lo que pasa, ¿no? Pero si te das cuenta, va a llegar un momento que el estímulo químico va a desaparecer. Y cuando este estímulo desaparece, es lógico que el potencial de acción también desaparezca. Por ende, el sodio ya no va a entrar más a la célula presináptica. Por ende, ¿dónde estaba el sodio que había ingresado antes? Está fluyendo a través de los uniones GAP. Y si te pones a imaginar dónde va a estar concentrado el sodio ahora, acá, ¿no? Vamos a tener más acá. Entonces, por lógica, si está disminuyendo en la presináptica y aumentando en la post, ¿hacia dónde se va la gradiente? Se va de regreso. Entonces, esa es la responsable de que se genere entonces la bidireccionalidad de un potencial eléctrico. La capacidad de esa variabilidad de las concentraciones de sodio, por ejemplo. ¿Me entienden, chicos?
¿Me entienden, chicos? ¿Estamos? O ya colapsaron. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Ese sí ha sido un sí con miedo. Tranquilos, chicos. Sí se puede. Vamos con la sinapsis química, ¿ya? Voy a borrar esto y voy a dibujar la sinapsis química. Entonces vamos a dibujar aquí. Ya. Entonces, esta es una neurona pre y esta es una neurona post sináptica. ¿Ya? Del espacio sináptico y todo, ¿ya? Ojo, chicos, cuando hablamos de los neurotransmisores, así solo en resumen, los neurotransmisores, ustedes tienen que dividirlos en dos, en aquellos que van a generar los famosos PPSE y PPSI, ¿ya? Son dos. ¿Qué significa PPSE y PPSI? Significa potencial postsináptico excitatorio y potencial postsináptico inhibitorio. ¿Quiénes harán postsináptico excitatorio? Ahorita acuérdate de dos, glutamato y acetilcolina. Y si quieres ponle por acá también a la adrenalina y noradrenalina. ¿Hay más? Claro que hay más, ya lo vamos a ir viendo más adelante. Y los PPSI es más fácil, solo acuérdate de dos ahorita. Uno, que es el GABA, y otro, que es la glicina. Entonces, todos estos, ¿qué hacen? Si excitan, aumentan voltaje, y si inhiben, disminuyen voltaje. La lógica, ¿no? Ahora sí, regresamos a la sinapsis química. Primer paso, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Cómo arranco yo toda sinapsis? Sí o sí, Estímulo. con estímulo, ¿no? Tiene que ocurrir un potencial de acción. Porque los potenciales de acción van de la mano ¿con qué? Con el aumento del calcio intracelular. Segundo paso, este calcio intracelular lo que va a hacer es activar a una proteína que se llama sinapsina. ¿Ya? Sinapsina. ¿Se acuerdan ustedes de citoesqueleto del ciclo pasado? Citoesqueleto y aparato de Golgi. Perdón, aparato de Golgi. ¿Se acuerdan algo de aparato de Golgi? El aparato de Golgi era el encargado de meterle marcadores a las vesículas. Entonces le metí estos marcadores para que la vesícula tenga órdenes. Por ejemplo, la orden de liberarse o la orden de ir y hacer como un lisosoma o la orden de ser un peroxisoma. Entonces, para que este aparato de Golgi en esta neurona tenga el orden de liberar neurotransmisores, la sinapsina mete estos puntitos azules que estás viendo acá, la sinapsina calcio. Entonces, ¿cómo se llaman estos puntitos azules? Se llaman SNARE. Entonces, ¿qué es el SNARE? El SNARE es la invitación para la vesícula que le dice, vete de mi casa. O sea, la libera. ¿Y la vesícula qué contiene acá adentro? Contiene neurotransmisores. Y los neurotransmisores entonces son liberados. Por ejemplo, la acetilcolina, que es el más común y el ejemplo que les van a poner en sinapsis. ¿Habrá alguien que bloquee este punto? Claro. ¿Quién es el que bloquea este punto? ¿Alguien lo ha leído? ¿Han revisado sus diapos? No todavía. ¿Nadie? Chicos,
la toxina botulínica? Entonces, esta es una pregunta frecuentísima de examen. ¿Quién impide? Anótenlo porque es muy frecuente. ¿Cuál es, perdón, a qué nivel inhibe la toxina botulínica? A nivel de liberación de neurotransmisores. O lo que te pueden poner es quién inhibe la liberación, ¿ya? ¿Quién inhibe la liberación de acetilcolina? Entonces tú en una marca toxina botulínica. Hay otro Giuseppe presente en la sala. ¿Eres tú, Miguel? ¿Miguelón? Miguelón, Sí, ¿eres tú? hermano, sí, sino que había entrado con tu Facebook, por eso estoy con Giuseppe. Gracias, hermano. ¿Puedes creer lo que hasta tú tienes mi Facebook, hermano? Que active su cámara, profe, la clase es con Pero cámara. sabes que yo no, sabes que no reviso tus mensajes, hermano, No, solo hermano, ¿para qué vas a entrar revisar, obviamente? al Zoom. Te vais a patear conmigo si revisas tus... Sabe con lo que hablas, sabe. Mentira, hermano. Ya, seguimos. Entonces, chicos, no se olviden, ¿no? La toxina botulínica, ¿no? La toxina botulínica es el encargado de inhibir. Entonces, una vez que el neurotransmisor se libera, este vendría a ser, ojo, vamos a seguir poniendo los pasos. Paso 1, potencial de acción. Paso 2, aumento de calcio intracelular en neurona presináptica. Paso 3, liberación de los neurotransmisores al espacio sináptico. Y paso 4 vendría a ser que este neurotransmisor entre en contacto con la neurona postsináptica. Para que entre en contacto, entonces, ¿qué tiene que haber? Un receptor. Entonces, acá tiene que haber un receptor. Si tomamos de ejemplo a la acetilcolina, uno de los neurotransmisores más abundantes que generan mayor excitación en el cuerpo humano, únicamente superado por uno. ¿Quién es? ¿Quién es el que supera la acetilcolina? El ciclo pasado vino. ¿Cuál es el neurotransmisor más excitatorio del organismo? ¿Cuál es? El glutamato, ¿ya? El glutamato, eso vino en el ciclo pasado, en el examen, ¿ya? Glutamato, ¿ya? Entonces, chicos, esta acetilcolina tiene dos tipos de receptores, para ir viéndolo desde ya. Los muscarínicos y los nicotínicos. Entonces, los muscarínicos, acuérdate, M de metabotrópicos. O sea, estos de aquí se van a encargar más que todo de funciones que tengan que ver con la proteína G, ¿ya? O sea, su tipo de receptor es proteína G. Entonces, ¿cómo se llama el receptor muscarínico? Son metabotrópicos, o sea, asociados a proteína G. ¿Lo vamos a ver ahorita? No. Lo único que quiero que te acuerdes es que son 5. 2, 3, 4 y 5. Y estos de aquí van a estar en la mayoría de músculos, excepto en uno. ¿En cuál? En el músculo esquelético. Ahí no vamos a encontrar ningún receptor muscarínico. Los nicotínicos vamos a tener N1 y N2. Ahora, ¿cómo son los receptores nicotínicos? Simplemente quiero que te acuerdes de qué cosa. ¿De qué cosa quiero que te acuerdes, chicos? De los canales, ¿ya? De los canales. Por eso es que los receptores nicotínicos son también llamados receptores ionotrópicos, ¿ya? Son llamados receptores ionotrópicos. Ahora, ¿cuál encontramos en el músculo y cuál encontramos entre neuronas? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo sabe, chicos? El N1 y el N2. ¿No lo han leído, chicos, todavía? Chicos. A ver, por eso que hay una forma facilito de aprenderlo, ¿no? Que el N1 es llamado también NM y el N2 es llamado NN. ¿Por qué me ayuda esto? Porque NM es N y M de músculo, o sea, neurona y músculo. Y NN es entre neurona y neurona. Pregunta de examen, ¿no?
cuál es el receptor de acetilcolina que encontramos a nivel de músculo esquelético. ¿Qué van a responder ustedes? Nicotínico tipo 1. Entonces, en este ejemplo, simplemente viendo el gráfico, ¿qué tipo de receptor creen que sea? ¿Muscarínico o nicotínico? Nicotínico. Nicotínico, ¿no? ¿Y cuál sería? ¿N1 o N2? N2. N2. Y cerrado, ¿no? Cerrado, N2. Entonces, este de aquí, vamos a imaginar que la acetilcolina llega al receptor e inmediatamente, ¿qué va a hacer? Abre canales dependientes del ligando, porque están unidos, ¿no? Y el sodio empieza a ingresar. Si el sodio ingresa, ¿a qué les hace recordar? ¿De qué fase del potencial de acción estamos hablando? Cero despolarización. De despolarización. Entonces empieza a aumentar el voltaje. Si supera el umbral, ¿qué va a ocurrir? Un potencial de acción. Y va a ocurrir de nuevo toda la vía. Aumenta calcio, otra vez activa sinapsina, SNARE, y libera neurotransmisores a la siguiente neurona. Y esa es la secuencia, ¿no? Obviamente que el potencial en realidad avanza así, miren, por pasos, ¿no? Por eso son muy importantes, por ejemplo, cuando hay o no mielina, porque la mielina va a generar que estos saltos sean más grandes, y por eso es que la mielina avanza el impulso nervioso, o acelera el impulso nervioso, ¿no? Porque los saltos de los potenciales de acción son más largos, pero lo vamos a ver también más adelante, ¿no? Entonces, chicos, esos son los pasos que ustedes deben recordar. No es difícil que se aprendan eso. Ahora, ¿cuáles es las otras cosas que les pueden preguntar acá? Los inhibidores. Entonces, a un receptor nicotínico, ¿quién lo inhibe a un receptor nicotínico? ¿Quién bloquea el receptor nicotínico? El más común que te van a poner, el curare. El curare. ¿Quién bloquea el receptor muscarínico? El más común que te van a poner a cada rato, atropina. Atropina. Otra vez. Ah, ya. Miren, ahora, el impulso tiene que tener un límite, porque imaginémonos que este acetilcolina para en el receptor. Hay que imaginarnos, ¿no? Que la acetilcolina jamás se desprende del receptor. ¿Qué creen que va a pasar? Hiperactividad. El sistema nervioso presenta una hiperactividad. Va a haber una hiperreactividad de toda la conducción nerviosa, ¿cierto? Una hiperreactividad. ¿Y esto qué puede generar entonces? Una hipercontracción a nivel de músculo esquelético, porque al final va el músculo esquelético, o puede ser músculo liso, ¿no? Pero vamos a imaginarnos que es el esquelético. Entonces, ¿qué genera, chicos, eso? ¿Una contracción espástica o una contracción flácida? Espástica. Espástica, ¿no? Una contracción espástica. ¿Cuándo es contracción flácida? Cuando el impulso disminuye. ¿Ya? Cuando el impulso disminuye. Ya les vamos a explicar el siguiente ciclo cuando vean un motor, cuando ocurre dependiendo si el daño es la primera motoneurona o segunda motoneurona. ¿Ya? Eso lo van a ver más adelante. Entonces, chicos, para esto entonces hay alguien que lo limita. Hay alguien que le dice, oye, acetilcolina, tú tienes que destruirte. Y esto se le denomina neostigmina. Perdón, ¿qué estoy que hablo? Se le llama acetilcolinesterasa, la famosa hachaza. ¿Ya? Se llama acetilcolinesterasa. ¿Cuál es la función de la acetilcolinesterasa? Degradar a la acetilcolina. ¿En qué lo degrada? En dos cositas. En colina y acetato. El acetato se pierde en el medio intersticial, pero la colina es recaptada. ¿Ya? Es recaptada. ¿Estamos? La colina es recaptada.
captada. Hasta acá, chicos, ¿hay preguntas? Chicos, ¿preguntas? ¿Cuáles eran los tipos de excitatorios de la adrenalina, el glutamato y qué más? Me olvidé copiar ver uno. Glutamato, acetilcolina, adrenalina y noradrenalina. Ah, ya. Hay más. Obviamente que hay más, chicos. Ahí lo vamos viendo. ¿Más preguntas, chicos? ¿Podrías explicar de nuevo qué importancia tiene la acetilcolina en este impulso? A ver, ¿qué opina el acetato? O sea, no es que sí hay recaptación, pero poca, ¿no? Es que no me importa, mira, si yo bloqueo un canal que recapta acetato, en realidad no me importa, porque el acetato se produce a nivel intracelular, pero la producción de colina es un poco más difícil. Por eso es que si yo bloqueo, mira, la colina tiene que ingresar, pero ¿qué pasa si yo bloqueo? ¿Qué pasa si yo bloqueo? Es como si no hubiera reciclaje, como si no hubiera reciclaje. Entonces, no habrá la misma producción de acetilcolina. ¿Quién hace esto, por ejemplo? ¿Quién bloquea? Hemicolinio. ¿Vino alguna vez en algún examen? Sí. Hay que tener cuidado. Hemicolinio. ¿Qué hace el hemicolinio? Bloquea la recaptación de colina. Ahora, respondiendo a lo que decía Amir, ¿cuál sería la importancia de la acetilcolina en un proceso sináptico? A ver, a ver, para ir viendo si ya vamos teniendo la idea. A ver, Homero ya participó, Leslie ya participó, Anthony ya. A ver, Pajares Llanos, ¿qué opinas tú? Para ti, ¿cuál es la importancia de la acetilcolina? Si alguien te dice, viene por ejemplo, Jennifer Ramírez y te dice, oye, Llanos, la acetilcolina puede que no exista en la sinapsis, no me importa, en una sinapsis química no es útil. ¿Qué le dices tú? Bueno, si lo vemos desde el punto de vista, podría ser que se le encargaba de la información, ¿no?, que estaba a transmitir la neurona. ¿Ya? ¿Alguna otra idea? Medio, tienes que defenderlo con más fuerza, pues, Shellman, ¿no? Shellman. Con más fuerza, Shellman. Ahí, ¿qué dices tú, Jennifer, Ramírez? ¿Te convence o no te convence? Es como si ya lo hubieras ganado, ¿no? A ver, vamos con otra, a ver. Vamos con Kate. A ver, vamos con Kate. ¿Estamos, Kate? ¿Estás ahí? Kate, ¿estás o no estás? Sí, patrón, es que está entrecortado mi internet. A ver, espera un momento. A ver, mejor vamos entonces con Katherine hasta que arregle el internet, Kate. Katherine, ¿estás o no estás? Sí, profesor. Digamos que sin la acetilcolina, pues no se daría todo lo que es el potencial de acción, entonces literalmente no se daría la sinapsis. Efectivamente, ¿no? Entonces, es importantísimo, Amir, la acetilcolina, porque este es el que abre el primer canal. Y el primer canal es vital para que el voltaje aumente y se genere un potencial de acción. Y pueda haber una continuidad del impulso nervioso. Entonces, esa es la importancia. Si yo corto a la acetilcolina en cualquiera de sus partes, o sea, en cualquiera parte de esta vía, ¿el impulso nervioso aumentará o disminuirá? ¿Qué dice? Disminuye. Disminuye, ¿cierto? Entonces, ¿cómo estará el músculo? ¿Espástico o flácido? Si yo corto a la liberación de acetilcolina, ¿cómo estará? ¿Espástico o flácido? Flácido, ¿no? Plácido. Se llama contracción flácida. Entonces, esa es la importancia de la acetilcolina. Y acá vamos ahora con todas las inhibiciones, ¿no? Ya hemos visto dos que han venido muchas veces en el examen. El hemicolinio, que bloquea recaptación, toxina botulínica, que bloquea inhibición, curare, que bloquea nicotínicos, atropina, que bloquea muscarínicos,
¿Qué otro podemos encontrar? Profe, ¿qué Dime. bloquea el hemicolinio? El hemicolinio bloquea la recaptación de colina o de acetilcolina, podríamos decir. A ver, la pilocarpina, por ejemplo, la pilocarpina también estimula más bien. O sea, es como un agonista positivo, ¿ya? Un agonista positivo es como si actuara como la acetilcolina, ¿ya? Ahora, luego van a escuchar, por ejemplo, a la neostigmina. Van a escuchar neostigmina, van a escuchar pesticidas, le gusta preguntar al doctor esto, pesticidas, y le gusta poner a los órganos fosfatados, ¿ya? A los órganos fosfatados. Un ejemplo de órgano fosfatado que siempre pone Beriao es un niño que se traga un rascapié. ¿Han visto cuál es el rascapié, no? En Navidad, Año Nuevo. ¿Nunca han jugado con un rascapié? ¿Nunca han jugado con un rascapié, chicos? Por favor. ¿Nadie ha jugado con un rascapié acá? Amir, ¿tú sí no? ¿Tampoco? ¿Qué infancia? ¿Cuántos años tienen ustedes? Yo que sepa la 17, gracias. 18. Miguel, ¿dónde está Miguel? ¿Sigue ahí Miguel? Oye, Miguelón. A la mano. ¿Escuchas? ¿Nunca has jugado, hermano, tú con un rascapié? Con esos circulitos azules que se rayan en la pared y suena y sale brillo. Tampoco, hermano, tampoco. Eres el único acá, creo. Ya, soy el único entonces. Busquen en Google qué es un rascapié, ¿ah? Rascapié, juego pirotécnico. Lo buscan, ¿ya? Ese es un ejemplo, ¿ya? Ese es un ejemplo de un órgano fosfatado, ¿ya? Otro ejemplo es el gas sarín. ¿Han Ay, escuchado ay. del gas sarín? ¿No han escuchado del gas sarín? Tienen que ver más noticias. Yo sí, profe. ¿Dónde has escuchado gas sarín, hermano? Noticias, ¿no? Lo utilizaron en el Medio Oriente, me parece. Claro, Estaban en plena guerra los países árabes, creo. exacto. Lo utilizaban como arma bioquímica, ¿no? Todos estos, ¿qué hacen? Inhiben a la acetilcolinesterasa. La inhiben. Ahora, antes solían preguntar así dirigidamente, ¿no? ¿Quién inhibe la acetilcolinesterasa? ¿Quién inhibe el nicotínico? ¿Quién inhibe el muscarínico? Desde hace un año, año y medio, como que el doctor ya se está palteando y pregunta de otra forma, ¿no? Te dice, por ejemplo, vamos a ver, en una hipercontracción, ¿ya? En una hipercontracción muscular, ¿ya? Estamos con una hipercontracción muscular, ¿ya? Una hipercontracción muscular, ¿ya? O podríamos poner de ejemplo una situación convulsiva, ¿no? ¿Ya? Donde hay un aumento del impulso nervioso, ¿no? Entonces, que genera al final una hipercontracción muscular. De todos los elementos que hemos hablado, que son inhibidores, ¿cuál ustedes darían? Hay que imaginarnos, ¿no? ¿Cuál sería el correcto? ¿Sería una toxina botulínica? ¿El curare? Más La ideas. neostigmina, A ver. ¿Cuál es la situación acá? Hay una hipercontracción muscular, o sea, el impulso nervioso está aumentado. Vamos a intentar entonces disminuir este impulso nervioso. ¿La toxina botulínica ahí disminuye el impulso nervioso? Amir, ¿fue tu idea? A ver, defiéndela. ¿Disminuye el impulso nervioso? Sí, porque estaría inhibiendo el neurotransmisor y no podría pasar a la neurona postsináptica. Correctísimo, correctísimo. Sin embargo, si te hablan de una hipercontracción muscular, obviamente que eso lo van a ver en clínicas, ¿no? No sería la primera opción, debido a que tiene una acción muy sistémica. Pero sí es válido, ¿no?
O sea, sí está bien, porque este disminuye impulso nervioso. Vamos entonces con el curare. El curare, ¿sería correcto darle? ¿Qué dice? ¿Quién dijo curare? ¿Fuiste tú, creo, Leslie? Y ¿Por qué, Leslie? ¿Por qué le harías curare? para inhibir al receptor y como que ya no hay el primer impulso nervioso. Excelente. Entonces, curare también es una opción. Atropina, ¿le darías atropina? ¿Tú misma, Leslie? ¿Atropina le darías? Sí, supongo que también, porque haría casi la misma reacción, pero en la cuestión de músculo. Pero nicotínico también es músculo. La diferencia es que uno es esquelético, el otro es liso. ¿Qué dice resto? ¿Qué dice resto? A ver. Antonio, a ver, ¿qué dice Dos Santos? ¿Qué dices? Tu amiga es tu pata, ¿está en lo correcto? ¿Mueres con ella o le das la contra? Una de dos. La amistad o la ciencia, tú escoges. Pero puede ser que tenga razón, como puede ser que no. ¿Cuál es tu respuesta, doctora? ¿Qué dices tú? ¿Tiene o no tiene razón, Leslie? ¿Funcionaría inhibir, funcionaría la atropina en esta situación? Creo que también, como dice, creo que tendría el mismo, pero me empecé a dudar. No creo que hay mucho. Creo que también. Ya, se va por la amistad entonces. Vamos a ver con Milagros. Milagros Lozano. ¿Tú qué opinas? Tú eres más neutral. Ellas dos son un y mugre. Entonces, por ahí como que no, no hay criterio. No se tan compenetradas como amigas. ¿Tú qué dices, Milagros? Que también. Que también. Ya. Pónganse a pensar ustedes tres, señoritas. ¿Ya? Si estamos hablando de un impulso nervioso, una neurona, ¿qué tipo de receptor va a tener? ¿Nicotínico o muscarínico? A ver, las tres. ¿Qué receptor tiene una neurona postsináptica? ¿Nicotínico o muscarínico? ¿Qué les dije? Una neurona, ¿qué receptor tiene? A ver, Homero, ¿ya te has dado cuenta tú? Tendría que ser algo que fomente que ingrese el inhibidor. Yo le había puesto, no es de lo que está, pero bueno, un ejemplo podría ser el clonazepam, para que ingrese más GABA. Sí, pero estás en lo cierto, pero hay que dejar al GABA a un costado. Hay que dejarlo al GABA ahí y enfocarnos en puro acetilcolina, inhibidores y potenciadores. Entonces, la pregunta es, ¿la atropina funciona o no funciona en una... Mira, acá, si te das cuenta, tú quieres inhibir una hipercontracción muscular. O sea, estás hablando de quieres inhibir una placa neuromuscular. Entonces, ¿funcionará inhibir los receptores muscarínicos? ¿Hay receptores muscarínicos en una placa neuromuscular esquelética? No. No tiene razón. Sí, hace rato dijo. Sí. Sí, No no es hay, cierto. no hay. ¿Cuándo Ya lo dije. ¿Cuándo sí tendrían razón, chicos? Si el paciente, por ejemplo, viene con función aumentada de qué, a ver cómo les pongo el ejemplo. ¿Quieres dar la atropina? No sé, por ejemplo, está taquicárdico, ¿no? Está taquicárdico. Está con todas las funciones simpáticas aumentadas. Con todas las funciones simpáticas aumentadas y tú quieres generar, perdón, con todas las funciones parasimpáticas aumentadas y tú quieres hacer que la función simpática aumente ahora. Perdón, tiene que estar bradicárdico, ya, no taquicárdico, tiene que estar bradicárdico. ¿Ya? Entonces, en esas circunstancias, ahorita vamos a poner un ejemplo también para que se den cuenta de cuándo la atropina funcionaría, ¿no? O cuándo tendrían que marcar atropina, ¿ya? Luego, vamos con la neostigmina. La neostigmina, ¿qué hacía? Inhibe a la acetilcolinesterasa. Entonces, ¿qué pasa con la acetilcolina? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye.
Aumenta. ¿Seguros? Aumenta. No hay quien lo destruya. No hay quien lo destruya. Y si no hay quien lo destruya, esto aumenta. Un paciente que está con hipercontracción muscular, que está con reacciones clónicas tónicas, ¿tú le darías una neostigmina? No. No, pues. Porque recontraaumentas acetilcolina. Un paciente que está con una respuesta tetánica, ¿le darías neostigmina? No. Porque esto potencia los impulsos nerviosos. Y lo friegas, pues. Vamos entonces con el otro lado de la moneda, ¿ya? Vamos con el otro lado de la moneda. ¿Qué tal si este paciente se ha consumido un montón de pesticida? Inmediatamente empieza a ocurrir un paro cardiorrespiratorio debido a que los músculos que generan la respiración no funcionan de manera adecuada. Entonces empieza a ocurrir un paro cardiorrespiratorio, ¿no? No hay que olvidarnos cosas importantes, chicos. La acetilcolina está muy relacionado con el sistema nervioso parasimpático. Entonces, cada vez que aumente demasiado la acetilcolina, tú tienes que ver efectos que tengan que ver con el sistema nervioso parasimpático, como por ejemplo, disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la presión arterial. Una cosita que siempre lo ven, que es fundamental, el diámetro pupilar. El diámetro pupilar, o sea, la pupila, ¿cómo está? ¿Contraída o dilatada? Está dilatada, o sea, aumenta el diámetro pupilar. ¿Cómo se llama esto? ¿Midriasis? Midriasis es al revés. Midriasis es pupila chiquita. Ay, se me fue. Perdón, no. sí, midriasis es, creo. Sí, Ahí se me... midriasis. Miguelón, ¿dónde estás? ¿Dónde está Miguelón? Midriasis. El otro, Me agarró un lapsus. Miguel ya se fue, ¿ah? Estoy 100% segura que es midriasis. Midriasis es cuando las pupilas se A ver, dilatan. búsquenlo, repito. Se me fue, ocurrió un lapsus en mi cerebro. Sí, sí es. Ya la han googleado, ¿ah? Es Bueno, ¿qué pasó? Miguelón, midriasis y meiosis, ¿cuándo era? ¿Cuándo era contraído y dilatado? Midriasis es dilatación, perro. Ya, profe, mi ¿Y meiosis? Contracción, Contracción, ¿no? Yo me acuerdo, ¿sabes cómo la había aprendido? Yo la había aprendido, mira, la gordita simpática, ¿o? Cuando hace midriasis es simpático, y cuando hace meiosis es parasimpático. Simpático, claro. Así me la aprendí, pero Ya, para no entonces, confundirme. disminuye el diámetro pupilar. Disminuye el diámetro pupilar. A ver, espérate, déjame pensarla. Disminuye el diámetro, la pupila es chiquitita, ¿no? Claro, por eso los que consumen drogas, los que consumen drogas también, porque, por ejemplo, acá puedes agregar al HTC de la marihuana, al HTC. La cocaína es al revés, la cocaína aumenta el simpático. En Morfo no preguntan estos dos, en fisio general no han preguntado, eso de las drogas, pero por si acaso, pues, ¿no? Cocaína es al revés, cocaína aumenta el simpático, o sea, aumenta adrenalina. ¿Ya? O sea, todo lo al revés. ¿Ya? Disminuye el diámetro pupilar, se llama entonces meiosis. Meiosis, parasimpático, parasimpático entonces es el relajamiento, ¿no? Asocian mucho con los relajamientos. Entonces, este paciente, además, no tiene contracción muscular de las paredes, ¿ya? Vamos a encontrar disminución del peristaltismo. Disminución del peristaltismo. O sea, hay disminución de las defecaciones. Entonces, esta disminución de las defecaciones puede luego convertirse en un estreñimiento, ¿no? Hay disminución del estímulo. ¿Ya? Entonces, si tú ves todos estos signos y te refiere que el paciente es agricultor o algo así, y que ha comido algo asociado a los pesticidas, inmediatamente piensa en una intoxicación por esta misma, ¿no? Ahora, ¿qué le das entonces? De todo lo que tenemos acá, en esta gama de inhibidores, ¿cuál sería la opción más aceptable? O sea, ¿qué sí le daría yo?
tienes entre curare y atropina, porque el curare inhibe... a ver, ¿qué es lo que está pasando acá? Yo inhibo la acetilcolinesterasa, la acetilcolina aumenta demasiado y te produce todos estos síntomas y signos que te estoy diciendo. Bueno, signos más que todos. ¿Qué hago yo para darle la vuelta a estos signos? ¿Qué hago yo? Bloqueo canales, ¿no? Bloqueo receptores. ¿Cuál será? ¿Curare o atropina? ¿Cuál escojo acá? Aquí, chicos, escoge atropina. ¿Por qué escojo atropina? Porque date cuenta que estamos teniendo un efecto mucho más sistémico, donde el músculo liso ya se está afectando. ¿Cuándo vas a marcar curare? Acuérdate cuando quieres un relajamiento neuromuscular. Cuando es relajamiento neuromuscular, tú no la pienses, marca curare. Pero si te dice ya, quiero generar aumento del diámetro pupilar, quiero aumentar frecuencia cardíaca, quiero evitar estreñimiento, marca atropina. Intoxicación por cualquiera de estos que están acá, marca atropina. No la pienses, ¿ya? Cuando hablamos de neurotransmisores, les voy a poner otros ejemplos, como por ejemplo la miastenia gravis. Ah, miastenia gravis hay que agregarla acá. ¿Qué es la miastenia gravis? ¿Qué es la miastenia gravis? Es una enfermedad autoinmunitaria. ¿Qué significa enfermedad autoinmunitaria? ¿Dónde está Catherine? ¿Ya se fue Catherine? ¿Quién más sacó? Ahí está Catherine. ¿Enfermedad autoinmunitaria? ¿Has escuchado algo? La verdad es que no, profesor. O ¿Alguien me parece escuchó que algo? Sí, has escuchado, yo te he dicho cuando estabas en biología. Acuérdense de su seminario de inmunología. ya. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Su seminario de inmuno. El sistema inmune ataca al cuerpo. No hay Ya, tolerancia en... se paltea tu sistema inmunológico. Se confunde y empieza a hacer toda una desgracia en algunas moléculas. O sea, que los linfocitos son los más, al toque piensan linfocitos, ya, y después aprenden cuál, si es CD4, CD8, ya lo ven después. La cosa es que el linfocito se paltea y reconoce a moléculas del cuerpo humano como elementos extraños. No se confundan con reacción cruzada, que también lo han visto el ciclo pasado, ¿no? De reacción cruzada es diferente. ¿Por qué? Porque en la autoinmunidad lo que falla es la regulación positiva y negativa en médula ósea, ¿no? De estos linfocitos, que también lo van a aprender en inmunología en cuarto ciclo. Hay que quede, ¿no? ¿Qué es lo que me importa en esta miastenia gravis? Que esta enfermedad autoinmunitaria, ¿a quién reconoce como un antígeno? Al receptor nicotínico. Lo reconoce. Le dice, ah, mira, este de aquí es un antígeno que puede ser una bacteria, por así decirlo, vamos a poner ejemplo, ¿no? Entonces, activa todos los leucocitos linfocitarios para que vayan y destruyan a la célula que contiene ese receptor, porque lo entiende que no es parte del cuerpo humano, y lo destruye. ¿Qué le das a un paciente con miastenia gravis? De toda esta gama. ¿Qué pasa si yo le meto toxina botulínica a un paciente con miastenia gravis? A ver, Leslie, tú has tenido 16. ¿Qué dices? ¿Qué pasa si le doy toxina botulínica a un paciente con miastenia gravis? Ojo que la miastenia gravis es la eliminación, entonces, de los receptores nicotínicos. ¿Le doy toxina botulínica? ¿Le doy curare? Homero, ¿qué pasa si le meto curare a este paciente? Empeora su situación. Empeora su situación. Porque si no hay receptor y lo bloqueo los que quedan, ¿qué pasa? Empeoro. Me empeoro, ¿no? ¿Sí me están entendiendo, no? ¿Y qué sería lo ideal entonces darle? ¿Qué dice Jennifer Ramírez? ¿Qué sería lo ideal? ¿Cuál es el objetivo? Aumentar receptores
o aumentar neurotransmisor. Entonces, ¿cuál es la forma que yo puedo aumentar neurotransmisor? Piensen, ¿cuál es la forma que yo puedo aumentar neurotransmisor? Dándole acetilcolina. Ya, pues no hay fármaco, acetilcolina, ¿no? Pilocarpina por ahí, ¿no? Pero ya no lo usan. Hay uno que está ahí. ¿Adrenalina? No, adrenalina, lo matas. ¿Ina? ¿Ah? ¿Ina? ¿Por qué no adrenalina? ¿Quién dijo adrenalina por ahí? Mielina. No, adrenalina, ¿por qué no adrenalina? Cuando tú inhibes, mira, siempre ustedes asocienlo, ¿no? El simpático y el parasimpático. ¿Ya? Siempre. Entonces, si yo tengo acetilcolina acá y tengo adrenalina acá, simpático, parasimpático. Acetilcolina, noradrenalina. Si yo tengo disminución de esto, la balanza se inclina para acá. Entonces la adrenalina, mira cómo está. Para arriba, ¿no? Si yo le meto más adrenalina, ¿qué va a pasar? Frito. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que hacer esto. ¿Y cómo es la forma de que yo voy a aumentar acetilcolina? Miren el gráfico. Haciendo que la hachaza no funcione. Porque si la hachaza no funciona, no destruyo acetilcolina y esto va a estar más tiempo libre en el espacio sináptico. Y va a funcionar más tiempo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué le digo? Oye, cómete un rascapié. No, pues no. No le voy a traer un frasco de pesticida, voy a decir, ya trágatelo. No, le doy neostigmina. ¿Ya? Le doy neostigmina. Entonces, así van a asociarlo. Acuérdense, revisen el video cuando terminemos, mañana, pasado, revisen el video porque esto pregunta. ¿Ya? El último año, ya desde el 2019, siempre pregunto, mira, ¿de qué es fijo esto? En el parcial y en el examen de unidad les van a preguntar inhibidor. Siempre lo han preguntado y lo van a seguir preguntando. Ahora, en el último año están preguntando así, ¿no? Te dicen, por ejemplo, Alzheimer, ¿no? ¿Qué pasa en el Alzheimer? ¿Qué pasa en miastenia gravis? Cuando un paciente come pesticidas, ¿qué le doy, qué no le doy? Con respecto a todo esto, ¿no? Entonces, lo único que tienes que hacer para que puedas entender todo esto es primero conocer todos los pasos de la sinapsis, todos los pasos. Y luego saber qué hace cada bloqueador, ¿no? En dónde bloquea. Y si es que hay alguien que potencie. Por ejemplo, el becuronio. ¿Alguien sabe qué hace el becuronio? Inhibe también receptores nicotínicos. Parecido al curare. ¿Eh? Ese es otro, ¿no? Entonces, eso van a ir a buscar, chicos. Eso va a ser todo por hoy, entonces. Cualquier cosa, avíseme, chicos. Gracias a los que han estado en clase todo el día y se han quedado para la clase. Muchas gracias, chicos. Es un tema fácil en la realidad. No pierdan puntos acá. Ya les he dicho que esto de los exámenes, se van a ir dando cuenta que es toda una estrategia, ¿no? No es solo que me pongo a estudiar como enfermo, a leer como loco, y ya, ¿no? Y ya estoy preparado para el examen. No, tienes que aprender a priorizar, ¿ya? Prioriza las cosas en los temas más frecuentes que vienen en un examen, y al momento que van a dar el examen también tienen que ser vivos, ¿no? Si se han preparado alguna vez para una nacional, ustedes se van a dar cuenta que hay cosas que pueden descartar, cosas que vienen tácitas, entonces tienen que aprender eso, ¿ya? Tienen que aprender eso. Fisiología siempre han dado poco tiempo, chicos, incluso en el presencial. Yo me acuerdo, estás dando tranquilo y de un momento a otro también el veriado te empezaba a decir ya 1 minuto. Pues veazo, ¿no? Entonces, nada, chicos, tengan paciencia, estudien, prioricen, ármense su metodología de estudio, ordenados y sean vivos para los exámenes. Si yo les digo, oye, esto va a venir, póngale un cosadito rojito, que esto viene. Los que son antiguos en la academia,
Cada vez que les digo, ignoren a Miguel un momento, chicos. Ya, chicos. Es que primera vez que me dejo crecer la barba. No me lo dejaba crecer. Ya, chicos. Los que son antiguos ya se están dando cuenta, ¿no? Hay varias veces eso de los feedbacks. ¿Les dije o no les dije, chicos? Les dije. Feedback, márquenlo con X. Va a venir. ¿Y vino o no vino? Les vino feedback. Entonces, chicos, por favor, ¿ya? Eso de los ejercicios. Le dije, va a venir un ejercicio. ¿Vino o no vino ejercicio? Entonces, si no estudiaron y yo les estoy diciendo, ya no va a ser mi culpa, chicos. Tienen que ser, entonces, moscas. Porque si les digo que va a venir es por la experiencia que tengo, que ya cuántos años llevo enseñando y siempre lo mismo pregunta. ¿Ya? Entonces, yo confío en ustedes. La otra semana es su examen. A partir la otra semana, el sábado y domingo, vamos entonces a hacer preparación para el examen. Vamos a intentar hacer receptores, no sé si me doy tiempo el viernes, dependiendo cómo esté, hacemos una clase extra para hacer receptores y sábado y domingo nos enfocamos todo en repaso. Repaso. ¿Ya? Esta vez vamos a intentar buscar un banquito de preguntas. Tengo bancos, pero son desactualizados. No estaba Guzmán ahí todavía. Entonces, como ahorita están haciendo a medias, si hay bancos, voy a intentar conseguirlos para poder resolverlos todos juntos y vean, ¿no?, en qué están fallando. ¿Ya? Para el examen parcial, igualmente, vamos a conseguir bancos porque ahí no va a dar tiempo para repasar todos los temas. Vamos a repasar de acuerdo a bancos de preguntas. Y nada, chicos, eso es todo. Nos vemos entonces